Cajas de cartón, por Francisco Jiménez. Francisco y su familia migraron de México a Estados Unidos en 1950. Ellos estaban buscando una nueva vida más tranquila. Querían trabajos con mejor salario. Ellos vivían en un pueblo muy pobre y querían una nueva oportunidad. En ese tiempo, muchos mexicanos migraban a los Estados Unidos para trabajar en las cosechas. Ellos trabajaban cultivando fresas, algodón, uvas y muchas otras frutas y verduras. Los campesinos viajaban con cada cosecha. Francisco y su familia encontraron una casa pequeña en el campo. El dueño decidió que podían estar allí toda la temporada. Ellos habían conseguido trabajo. En el campo todos trabajaban, los adultos y los niños. Era un trabajo muy difícil porque pasaban muchas horas en el campo y tenía que estar bajo el sol. Era un trabajo muy largo. Francisco y su familia empezaron a cosechar uvas. Francisco, su papá y su hermano trabajaban en el campo. La mamá y los hermanos más pequeños se quedaban en la casa. Cuando se terminó la temporada de cosecha de uvas, Francisco se puso muy contento, porque él iba a poder ir a la escuela. A Francisco le gustaba mucho aprender cosas nuevas. A él le gustaba la idea de ir a la escuela. Él iba a empezar en sexto grado y estaba muy entusiasmado porque todas las cosas que iba a aprender eran para él muy interesantes. Francisco le preguntó a su hermano Roberto si él también iba a ir a la escuela. Él no iba a ir a la escuela. Roberto iba a cosechar esta temporada y la siguiente para ayudar a su familia. Cuando Francisco llegó a la escuela, se sintió un poco triste. Todos los otros niños, los alumnos, ya se conocían y ya eran amigos. Francisco no tenía amigos, porque era la primera vez que él iba a esa escuela. En la clase, Francisco también se sintió muy mal. La profesora le pidió que leyera y él no pudo. Él no pudo leer. Además, el libro estaba en inglés y él no entendía muchas de las palabras, desafortunadamente. Él estaba acostumbrado a hablar en español y no en inglés. Al final de la clase, Francisco le pidió ayuda a la profesora con las palabras desconocidas. Francisco y la profesora decidieron estudiar vocabulario todos los días durante el tiempo del almuerzo. Es una buena idea, ¿no? Después de un tiempo, las cosas se empezaron a mejorar. Francisco aprendió inglés rápidamente. Él entendía más palabras más palabras de los libros. También empezó a hacer amigos en la escuela. Francisco podía hablar con ellos, podía jugar y divertirse también con ellos. En casa, su familia también se estaba mejorando. Su papá y su hermano estaban trabajando muy duro en la cosecha. Ellos también habían tenido una buena cosecha de algodón y estaban recibiendo dinero por su trabajo. Cuando empezó el invierno, el clima se puso muy frío. Francisco tenía mucho frío porque él no tenía ropa de invierno. Su ropa no calentaba mucho, no calentaba, no. Otra vez, la profesora se dio cuenta de la dificultad que tenía Francisco. Ellos hablaron y Francisco le contó a la profesora que su familia no tenía dinero para comprar ropa de invierno. Desafortunadamente. La profesora habló con unas personas y ellos lograron encontrar una chaqueta para Francisco. Una chaqueta para Francisco. Él estaba muy contento, por supuesto. Las cosas se estaban mejorando. Francisco estaba muy feliz.
Él fue corriendo a casa a contarle a su familia lo bien que se sentía, de todas las cosas buenas que estaban pasando. Pero cuando llegó a casa, encontró una sorpresa. Todas las cosas estaban empacadas ya en cajas de cartón. Francisco sabía lo que eso quería decir. Era tiempo de mudarse a otra parte, porque la temporada de cosecha había terminado. Tenía que irse para cosechar fresas. Francisco estaba muy triste. Él pensaba en los amigos que tenía, pensaba en su profesora y en la escuela también. Él pensaba en todas las cosas que tenía y que iba a perder con esta mudanza. Francisco le pidió a sus padres que no quería mudarse. Le dijo a sus padres que no quería mudarse. Él no quería perder a sus amigos. Él no quería perder a su maestra y él no quería perder no quería perder la escuela tampoco. Él quería quedarse allí donde estaba. Se quería quedar ahí. Es claro, ¿no? Está claro. Es triste irse. Es triste dejar atrás lo que uno quiere, le dijo su mamá. Le dijo su mamá a él. Pero esa es la vida que tenemos, Francisco. Una vida difícil, en la que dejamos mucho. Pero recuerda que nosotros no te dejamos. Somos una familia y vamos a estar siempre juntos. Siempre juntos. Juntos. Francisco se fue a dormir porque estaba furioso. Él entendía lo que había dicho su mamá. Él lo entendía, sí. Pero no querría dejar ni a sus amigos ni su escuela. Él estaba cansado de mudarse, de moverse de un lado a otro. Él estaba también cansado de no tener su propio hogar. Mm, Estaba cansado de no tener su propio hogar. La mañana siguiente, cuando se despertó, Francisco se sintió más tranquilo. Ya no estaba furioso, estaba más tranquilo ya. Su mamá tenía razón. Ella sí tenía razón. El trabajo de su familia era cosechar. Ujú. Y para cosechar se tenían que mover, se tenían que mudar. Su familia trabajaba duro para que él fuera a la escuela y tuviera amigos. Y eso no iba a cambiar. Además, sin importar los cambios, ellos siempre iban a estar juntos, para siempre. Francisco aceptó la realidad. Él tenía que mudarse. Pero él no estaba solo. Él tenía a su familia. Francisco decidió ayudar a empacar las cajas de cartón. Era tiempo de empezar una nueva aventura. No iba a ser fácil volver a empezar en una nueva escuela, con una nueva maestra, y buscar nuevos amigos, todo eso. No iba a ser fácil volver a cosechar tampoco. Pero, pero Francisco tenía lo que él necesitaba. Él tenía su familia.